Amados hermanos, amadas hermanas, le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas que nos siguen a través de esta herramienta o plataforma de Mega. Y hoy es viernes 15 de abril del 2016, día 27, mes 7, año 105 de la nueva era. Recordamos a nuestros hermanos que nos siguen y si lo han hecho con alguna constancia, comprenden que estas cátedras las hacemos en nombre del Elohim, nuestro Padre, y de su consejo, el gobierno del espiritismo. Ya por razones obvias, porque desde aquí está el gobierno para el mundo. Lo que nosotros expresamos, lo expresamos en nombre de nuestro Padre y de su consejo, el gobierno del espiritismo, por la conexión directa que tenemos con Sion, con nuestro hermano maestro superior, el Espíritu de verdad. De tal manera que aquí no estamos para decir cualquier cosa, lo que se nos ocurra. No, eso era la base de lo que nos dejó el maestro Joaquín Trincado Mateo en la biblioteca de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, y eso es lo que nosotros estamos estudiando, siguiendo párrafo a párrafo, segmento a segmento, y sobre eso, ¿qué hacemos? Actualizamos el concepto. Cuando yo digo actualizar el concepto es en qué estamos ahora. Ya lo hemos mencionado en cátedras anteriores, que aquí lo que hacemos en este ejercicio para los presentes, los que nos están siguiendo en el día a día, pues es estudiar la lógica de los acontecimientos sobre la base del conocimiento del espiritismo, luz y verdad. Porque al fin, el espiritismo, luz y verdad, además de ser filosofía, de ciencia y de ciencia, también es gobierno. Así que cuando estudiamos la filosofía, también estamos ejerciendo gobierno. Bueno, como dijimos, hoy es viernes, y este viernes, después del 17 de marzo, ya casi a un mes, retomamos el estudio de lo que seguimos del prefacio o prólogo mejor, a la ley de mediunidades en general. Sí, es el prefacio, me dice mi amada hermana, secretaria segunda. Entonces, ¿qué estudiamos ese 17 de marzo? Bueno, el segmento que corresponde a los fenómenos físicos. ¿Sí? Y voy a hacer una lectura del segmento último que abordamos nosotros ese 17 de marzo, para empatarlo con el que sigue hacia adelante. Dice el maestro: ya he expuesto en síntesis el porqué de las malas mediunidades, que es la ignorancia por malicia de los directores de los centros, que se prejuiciaron y no emprendieron la batalla que se les mandaba, y esto quiere decir cobardía.
por lo que están relevados ante el Espíritu de verdad. Todos los que no han cumplido con sus deberes y están sentenciados con el mayor rigor de la justicia del Padre, y conforme a las palabras de Jesús, no se puede servir a dos señores a la vez. Y las otras, que son las más graves sentencias: el que no está conmigo está contra mí. Y como fuisteis de los llamados y no habéis querido ser de los elegidos, el juez pidió para vosotros todo el peso de la sentencia de juicio sin misericordia será hecho al que no usó de misericordia. Vosotros no la habéis tenido ni de vosotros mismos. Bueno, yo les remito a la cátedra del 14 de abril del 2016, o sea, la que dimos hace 24 horas, para lo que significa, lo que escribe el maestro: vosotros no la habéis tenido ni de vosotros mismos, hablando de la misericordia. ¿Cómo es que actúa el supremático en su ceguera, no?, contra el ser humano? Continúa diciendo el maestro: ya sé que vuestra imprecación va a ser contra el juez, pero es porque sois hijos predilectos de las religiones y no piqueta de las religiones, como son los espíritus de Elohim. Esto es para decir que espiritista que se respete es piqueta de la religión. Pero está el juez curado de vuestra imprecación, por en cuanto fuisteis sentenciados al igual que las religiones dogmáticas, cuyo resumen es el espiritualismo. Yo cumplo con mi deber de descubriros la llaga para que la curéis en el tiempo de la transición. Y ahora que yo lo estoy hablando de esa llaga, pasó. Que para cada uno es de esta existencia, en las 3 generaciones que pasan, con el siglo de la verdad en el que corremos. Ese siglo, el primer siglo de la verdad ya culminó, ya estamos en el año 105 de la nueva era. Estamos por encima 5 años del primer siglo. Por si aún tenéis valor y amor a vosotros mismos y queréis curaros, voy a decir algunas palabras de cómo ha quedado la humanidad después del juicio y las mediunidades que llegan, que no podrán ser prejuiciadas y servirán de base a la ley de mediunidades. Para los que tienen ojos y no ven, y orejas y no oyen, el juicio pasó desapercibido. Después de él, yo sé que los espíritus del Padre han dicho lo bastante en todos los centros, que si no fueran sus directores ciegos de voluntad, hubieran comprendido lo que había. No quisieron oír, y sigue la humanidad lo mismo. Eso lo escribió el maestro en los primeros años del primer siglo de la verdad. Y es la misma película a hoy en día. Reitero, no quisieron oír y sigue la humanidad lo mismo, impasible, adormilada ahí. Pero la justicia sigue su acción y nada la puede detener, ni otro juicio habrá. A ver, le hago una pregunta a la hermana, esto para el récord de las generaciones futuras.
El maestro dice, no quisieron oír y sigue la humanidad lo mismo, impasible, pero la justicia sigue su acción y nada la puede detener ni otro juicio habrá. Bueno, respecto a eso de que la justicia sigue su acción, ¿qué le podemos decir nosotros a las generaciones futuras? ¿Esto ha quedado quieto? Bueno, entonces veamos qué nos dice al respecto nuestra hermana secretaria primero. Amados hermanos, muy buenas noches. Nosotros creíamos que con el juicio de mayoría ya los misioneros habían culminado su labor y su obra en el planeta Tierra, pero nos hemos dado cuenta de que los misioneros deben entregar al Espíritu de verdad y al oír nuestro Padre el mundo comunizado. Entonces los acontecimientos iniciaron nuevamente a partir del 30 de noviembre del 2010, donde se le dio nuevamente una oportunidad a los espíritus de la familia Tierra para que razonaran, reflexionaran, aceptaran al oír nuestro Padre, y en cada una de las oportunidades que se le dio a la familia de esta tierra, Elohim les habló, les hablaron los misioneros, fueron llamados por grupos, y la historia está pues en camino, y estamos pronto a que se lleve a cabo la Comuna de Amor y Ley, que se implante la Comuna de Amor y Ley, pero para ello pues necesitamos la ayuda de los maestros misioneros. Bueno, vamos a darle la palabra a nuestra hermana Sulamita Jaimes para que complemente lo que acaba de afirmar nuestra secretaria primero. Buenas noches, hermanos. Con respecto a lo que dice el hermano, que estamos en pleno desarrollo con respecto a la historia, pues realmente es así, porque ya tenemos quien gobierna este mundo, porque todos los seguidores de las escuelas habían pensado que el maestro Joaquín Trincado, en el momento de que desencarnó, pues que hasta ahí había culminado la historia. Pero nosotros comprendemos que ahorita es cuando se tiene el control, y es cuando la justicia empieza a obrar, a pedir cuentas y a poner todo en orden para que este mundo empiece a responder por sus hechos, ya que, como es sabido, la tregua se acabó en el 2002, y de ahí para acá pues ya estamos por cuenta de la justicia, porque antes he sabido que los misioneros se sentían impotentes de ver que se cometían tantos atropellos, tantas injusticias, y no podían hacer nada, porque había que respetar la tregua que Elohim, nuestro Padre, nos había dado. Pero ya en este momento, retomada la justicia por parte del hermano mayor, ya este mundo tiene quien lo gobierne. Con base a lo que nos han dicho nuestra hermana Ana María Corredor, que fue secretaria de esos eventos en ese momento, entre el 30 de noviembre del 2010 y el 2 de septiembre del 2011. Y nuestra hermana Sulamita fue participante de esos eventos como testigo de esos juicios, o mejor, consejos de gobierno de ese momento. Entonces, cuando dice el maestro pero la justicia sigue su acción y nada la puede detener, ni otro juicio habrá, significa exactamente eso de lo que nosotros estamos afirmando. Desde aquí tenemos
toda la capacidad, por la confianza que nos han brindado Elohim nuestro Padre primero y el Espíritu de verdad como su Hijo mayor para el plano primero. Estamos y hemos retomado el control de eso que parecía que hubiera un desgreño, ¿no? No había nadie quien le colocara los puntos sobre las sillas a este desorden a la que todavía se quieren resistir los enemigos del establecimiento de la comuna de amor y ley en este mundo. Continúa el maestro diciendo: la previsora ley de los afines, con su ejecutor, la de justicia, con tiempo suficiente hizo reencarnar a todos los espíritus que tenían sus afines en la tierra, o deudas y acreedores con quienes saldar cuentas, para que en la transición las pudiesen liquidar, presenciando en espíritu la majestad del juicio y la sentencia, y así no alegar ignorancia. Todos los espíritus, continúa diciendo el maestro, entre paréntesis, y los encarnados en desdoblamiento y transporte, cierra paréntesis, ha visto la majestad del Espíritu de verdad. Nadie puede decir que no lo conoce, pues al menos que no lo hayan visto por una sola vez. Las grandezas de la cosmogonía y lo horrible de las moradas primitivas donde irían los disconformes. Muchos espíritus encarnados le han dado parte a sus materias y lo recuerdan, aunque lo tienen por un sueño o pesadilla. Pero otros, más obcecados por la concupiscencia, no han dado recuerdo a su materia para no privarse de los goces impuros y fuera de ley de la materia. Nunca fue más heterogénea la humanidad en la tierra, continúa diciendo el maestro, que en estas 3 generaciones que la pueblan. Y así todos los individuos de una familia son enemigos de antes, y la justicia les impuso la unión de cuerpos para darles ocasión mejor de pagarse mutuamente las deudas y llegar a curarse. Y aunque en muchos se ha conseguido que se perdonen y se amen, no es en todos, por lo que hay en la actualidad disensiones, odios y venganzas entre los individuos obcecados, aún dentro del mismo hogar, de pueblo a pueblo y de nación a nación, probándolo la horrorosa conflagración y descontento mundial que nos aflige, y aún no hemos llegado al desenlace final, para hablar de que el maestro escribe antes de que iniciara la Segunda Guerra Mundial. Sigue el maestro diciendo: los espíritus desencarnados de la supremacía, antes del juicio y en las horas de reposo, acudían a los suyos en el espacio de tinieblas donde estaban los de su grey, y con ellos celebraban pactos y juntos en la tierra mistificaron hasta el Espíritu de verdad. El Padre no coarta la libertad, pero impone una ley y sus moradas, y el Espíritu es libre de acatar la ley o no acatarla. Y así fue el juicio. Quien acató la ley quedó en la luz para trabajar en la tierra. El que no acató fue expulsado en el momento de firmar la sentencia, y los encarnados quedaron sentenciados
pero en la transición de su presente existencia. Como los encarnados obcecados ahora no pueden ir al espacio porque en él no hay tinieblas y no pueden ver la luz en sus desdoblamientos, acuden a los centros donde hacen de las suyas. Cualquier vidente puede seguir el hilo fluídico de ese espíritu y verá que lo lleva a un cuerpo humano, que a lo mejor, como nos ha sucedido muchas veces en nuestras observaciones, lo encontrará entregado al vicio y maquinando contra lo mismo donde está hablando su espíritu, tendiendo un lazo de engaño. Hoy ningún espíritu de luz os puede hablar de caridad. El que miente, tal palabra es un mistificador, pero encarnado, porque del espacio no puede ver, o mejor, porque del espacio no puede venir ninguno que hable de caridad, ni del nombre cristiano, ni de religión, sino es para condenarlo. Solo pueden hablaros los espíritus del Padre de amor, libertad, justicia, y en una palabra, de la comuna universal. He ahí el programa de la nueva era, y por lo que conoceréis el árbol que os ofrece frutos, pero es tratándose de una posesión, porque los medios de hoy, el 80% no toman posesión y son conscientes. De los otros, la mitad son prejuiciados por los centros. Y de esos 10 que quedan, 5 son pusilánimes, u orgullosos o insidiosos. Y solo tenemos así el 5% de los medios verdaderos instrumentos. Estos no pueden estar sino con grandes sacrificios en los centros, por el pésimo ambiente que reina entre ellos. He ahí el estado verdadero de las mediunidades, y son responsables los directores de los centros, porque el medium es cera blanda donde se puede imprimir cualquier molde, pero tiene el diamante por armadura. Y los maestros deben aprovechar las dos materias, la una para imprimir y la otra para que nada lo pueda quebrar. Pero hay un tercer estado, el dinámico, que es de gran necesidad que los medios sepan desarrollarlo para recibir o repeler a voluntad las influencias extrañas, y con cuyas fuerzas, puestas en acoplamiento con las fuerzas del éter, el espíritu del medium sepa defenderse aún entre corrientes contrarias. Bueno, amados hermanos, de los 2 últimos segmentos nos salimos de cómo es el estado de la humanidad en la transición, de lo que el maestro nos mencionó, de tal manera que el programa de la nueva era y lo que sigue después lo vamos a tocar en una cátedra diferente. Vamos a regresarnos al estado de la humanidad como quedó después del juicio. Ya. El maestro nos afirma con conocimiento de causa. Está hablando el juez que conoce como la palma de su mano a toda la familia espiritual de este mundo. Aquí él no está diciendo cosas para que luego venga otro a desmentirlo. En su momento el juez por la investidura, el cargo que Elohim le había otorgado. Para su momento era
el ser humano más poderoso del planeta como juez. Y lo que nos describe aquí de cómo quedó la humanidad, cómo es el estado de la tierra después del juicio, eso es una radiografía del conocimiento que tiene de este mundo. Y el maestro, en lo que escuchamos del estado de la tierra después del juicio, nos dice: nunca fue más heterogénea la humanidad en la tierra que en estas 3 generaciones que la puebla. Y así todos los individuos de una familia son enemigos de antes, y la justicia les impuso la unión de cuerpos para darles ocasión mejor de pagarse mutuamente las deudas y llegar a curarse. Y aunque en muchos se ha conseguido que se perdonen y se amen, no es en todos. Mira, yo voy a tomar una familia de la transición, que es un ejemplo de muchos casos que se dieron en el mundo, de que confirman que, y es que lo dice él, y así todos los individuos de una familia son enemigos de antes, y llegaron ahí para rápido evolucionar sobre la afinidad que había que construir. ¿Para qué? Para ganar un derecho de quedarse y de quedarnos disfrutando de la común amor y ley en este mundo. Y es el ejemplo de la familia Castaño, que la conocemos por lo que hizo. Ahí están los hermanos Fidel, Carlos y Vicente. Y de lo que conocemos a hoy en día. Vicente mata a Carlos. Porque se llegó a pensar de que Carlos estaba negociando con la DEA para él soltar el yoyo en los Estados Unidos. Y su hermano lo mandó a matar. Y después, en retaliación, él terminó muerto. O no, pues lo hicieron desencarnar en alguna parte de Colombia o de Venezuela. Como el odio por la falta, amados hermanos, de no haber estado ajenos a los conflictos. Los conflictos internos son los que asaltan a los individuos. Vean este hermano La Verde, no recuerdo su nombre, pero es conocido a nivel nacional como el Iguana. Este hermano del Urabá antioqueño, de joven, así muy meteloncito, muy emprendedora, al estilo paisa, era camionero. Llevaba una vida normalita, un hermano que
y lo relacionaron con la familia Castaño y terminó idolatrando al hermano Carlos Castaño. Lo desvió. La familia Castaño lo mandó para Norte de Santander, o sea, vamos a decir, el grupo paramilitar. Lo mandan para Norte de Santander a instalarse en Cúcuta. Y ese joven camionero que pudo haber tenido una vida tranquila, trayendo familia, etcétera, confesó haber asesinado 2,000 personas. Hay algunos hermanos paramilitares que a hoy se deben estar rascándose la cabeza de por qué llegaron a tanta barbarie, leyendo sobre el hermano HH, que no recuerdo ahorita su nombre, comandante paramilitar. Es de los que yo he leído que está auténticamente arrepentido de lo que hizo, pero cuando estaban en la locura, jalonados por las bajas pasiones. Es increíble cómo ellos estaban tan desajustados, porque eso es un desajuste de lo que el juez escribió, completamente de espaldas a lo que el juez escribió en su momento, y está aquí en el prefacio a la ley de nulidades en general. El hermano HH, cuando estoy leyendo las crónicas, ¿no?, de lo que se decían ante un juez de justicia y paz. Entonces, hay un momento en este proceso en que la víctima le ve la cara al victimario en un juzgado, ¿no?, porque es parte de este proceso de cura que necesita la nación y los individuos que han sido víctimas de la violencia y del victimario, ¿no?, contra la paz de la nación. El perdón es sanador, sobre todo del que proviene de la víctima, la víctima, la que recibe el dolor, ¿no? Entonces, la madre de una de las víctimas, una anciana, creo, llega el momento en que el juez le dice que le sugiere, ¿no?, que si lo perdona, y la señora le dice: no, yo no lo perdono. Y le responde a HH: señora, yo a usted la comprendo, porque yo a hoy en día no me perdono de lo que yo he hecho. Sí. Pero cuando estaban en la locura, no encontraban razones. Resulta que para la misma época, cuando está nuestro hermano en estos procesos, ¿no?, de justicia y paz, y salió a la luz pública lo que afirmaban del subdirector del DAS, cuando el director del DAS era Jorge Noriega,
Bueno, primero Jorge Noguera, director del DAS de la época, en la primera administración de nuestro hermano Álvaro Uribe Vélez, como presidente de Colombia. De una nota de aquí del internet de semana.com del 14 de septiembre del 2011, dice que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 25 años de cárcel a Jorge Noguera Cotes, director del DAS, entre los años 2002 y 2006, al hallarlo responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, el homicidio del profesor Alfredo Correa de Andrés, la destrucción, supresión o ocultamiento de documentos públicos y la revelación de asuntos sometidos a secreto. Bueno, en una época en la que describe que su desempeño fue entre el 2002 y el 2006, de esa locura que había, donde las pasiones estaban desatadas, donde se creyó, porque había una sensación de que la respuesta a la guerrilla era el paramilitarismo, donde no hay reglas de juego. Y vean que se da por fuera de la transición entre el 2002 y el 2006. Pierden el sentido del equilibrio y se llegan a olvidar de que la justicia desapareció del territorio donde ellos se mueven y creen que ejerciéndola por su propia mano lo están haciendo bien, y es ahí donde todos caemos en ese error. Y este hermano, subdirector del DAS, José Miguel Narváez, por lo que informan ante un juez de justicia y paz los paramilitares que presenciaron ese hecho, denuncian que este hermano, no condenado por lo que voy a decir, sino por otras cosas, en la que prueban de que sí lo hizo. Por ejemplo, hay un informante que dice que el 17 de noviembre del 2005, el entonces subdirector del DAS, José Miguel Narváez, llamó por teléfono a los directores seccionales o seccionales en Atlántico y Cesar y les dijo que por instrucciones de Noguera debían poner a disposición de Rodrigo Tobar Pupo, Jorge 40, en Santa Fe de Ralito, donde estaban concentrados los comandantes de la UC, una camioneta blindada para su protección personal. Y así ocurrió, y días después el jefe paramilitar ya usaba una Toyota Prado roja de placas QCC 851 con blindaje 5 y dotada de un chip especial para pasar de largo en los retenes de la fuerza pública. Bueno, esto es para decir de que no estoy difamando, ¿no?, a una persona, porque aquí nos protegemos de no hacerlo, que cometeríamos injusticia, pero es un ejemplo de cómo fue que se desató la locura. Entonces, dicen de este hermano, en un salón de justicia y paz,
alguno de los jefes paramilitares, que este hermano iba de donde estaban agrupados los paramilitares en plena guerra, ¿sí? De campamento en campamento, dictando charlas. Y entre las perlas que él decía en las charlas que daba, era el decir que era legítimo asesinar comunistas. De tal forma que se llegó a la sensación de que había licencia para matar. Porque si es un representante del Estado que lo dice, imagínense. Esto lo volvemos a tocar, amados hermanos, es para llamar la atención de los seres humanos, que después de desmovilizados o nunca se han desmovilizado, qué sé yo, de los grupos paramilitares, sepan que sus acciones tienen correctivo dentro de la ley, que es iluso. Llegar a pensar de que no hay una mano, un brazo que lo someta. Si ya han cometido fechorías, les decimos, hombre, cálmense, no empeoren su situación. Si han cometido asesinatos, amados hermanos, no compliquen más y comprometan su mismo futuro. No ya en este mundo, porque desafortunadamente si están involucrados en crímenes en la que han cegado la vida de seres humanos, su estancia en este mundo ya está comprometida, ya no hay ninguna posibilidad, porque el juez lo ha dicho y lo dijo en su momento sobre el estado en que queda este mundo después del juicio. Se dio una transición equivalente al paso de 3 generaciones. Eso en las cuentas de la justicia son 90 años, y esos 90 años finalizaron el 5 de abril del 2002. ¿Para qué insisten en un comportamiento inútil? Ahora, insistir en el crimen ya no es, la pregunta es si van a salir, porque definitivamente sí, ya no tienen espacio en este mundo. La pregunta es ¿qué tan bajo van a caer? Los que lleguen a un mundo primitivo, que eso está escrito su nombre. ¿Cuál es ese mundo primitivo? Es Yale. Les digo a los que insisten en mantenerse al margen de la ley, para los que lleguen a Yale y volverlos a ver, pasarán 60 millones de siglos de los de este planeta. Cuando pasen 60 millones de siglos ya no estamos en este planeta, porque este decae como supernova en 748 siglos. Bueno, siglos más, siglos menos, pero igual no son más de 1000 siglos. $60 millones de siglos. Yale, hoy por hoy, es un mundo primitivo en el final de ese mundo. Ya culminando pues como mundo primitivo.
Pero ahí pasarán sus buenos siglos antes que ese mundo decaiga como supernova y luego lo lleven a un mundo de transición, y será en la luna, una de las lunas de un mundo a donde han de llegar para iniciar un mundo de expiación. Hasta que lo volvamos a ver es cuando nos llamen al juez que no reconocieron en este mundo, y él va a ir allá y se van a reencontrar. Pero para que vuelvan a ver al juez habrán pasado 60 millones de siglos. Yo les pregunto a mis hermanos, quienes todavía insisten en el mal, ¿qué tan bajo quieren caer? No es bueno seguir en la maldad. No es bueno para usted como responsable de los desequilibrios, del dolor que le causa al otro ser humano, a su semejante, pero el sufrimiento que le causa a los mismos. ¿Y esto es producto de qué? Del caos, de lo heterogéneo, de lo más heterogéneo que no podía haber sido la humanidad en toda su historia. Lo fue en apenas 90 años. Y todavía estamos recibiendo los coletazos de ello. ¿Sí? Y así usted puede encontrar historias individuales de personas que no aprovecharon la transición para reconciliarse consigo mismo y con sus semejantes, con los que odiaron en el pasado y en la que pudieron haber odiado a los que llegaron a tu propia familia, estoy muy seguro. Vea este hermano. Bueno, otro ejemplo triste de cómo nuestro maestro nos indica, el juez, de lo que nunca fue más heterogénea la humanidad en la tierra que en estas 3 generaciones que la pueblan. Y así todos los individuos de una familia son enemigos de antes, y la justicia les impuso la unión de cuerpos para darles ocasión mejor de pagarse mutuamente las deudas y llegar a curarse. Pero como el ejemplo de nuestros hermanos paramilitares, tenemos uno como fue lo que ocurrió en la transición, pero en este caso territorio colombiano, que es donde nosotros pues nos encontramos, y es el de Luis Alfredo Garavito. Tomo este dato de la herramienta aquí de Wikipedia. Luis Alfredo Garavito Cubillos es un hermano colombiano, nació en Génova, Quindío, el 25 de enero de 1957, o sea, ¿cuántos años tiene? 59. Conocido como la bestia, el monje, el cura o el loco. Es probablemente el mayor asesino en serie de niños de la humanidad. ¿Quién sabe si le ganaría en Egipto, el que mandó a matar a los niños en la época que Egipto, el faraón de la época para cuando nació Moisés, no mandó a matar a los niños recién nacidos? Bueno, este hermano
Eso ocurrió, el maestro lo ratifica que ocurrió. ¿O por qué fue que Moisés terminó en el palacio del mismo loco que lo mandó a asesinar? No sabemos cuántos niños asesinaron, pero este hermano Luis Alfredo Garavito atado a una memoria muy pesada. Este hermano confesó haber asesinado a 172 niños, luego de ser capturado y judicializado por las autoridades colombianas. Es el mayor asesino en serie de Colombia. ¿Cuándo lo volveremos a ver nosotros después de esta existencia, este hermano? Miren, la justicia del ser humano es imperfecta, ¿cierto? Y el maestro habla de que la cárcel no los corrige. Ese tipo de, o sea, eso de llevarlos y tenerlos ahí enclaustrados, que no es a la materia a la que hay que corregir, es al espíritu. La condena que le infligieron al hermano fue de 1853 años, que posteriormente fueron reducidas a 40. Pero la cárcel de él es el tiempo que va a tener con los suyos, con los iguales en su momento allá, donde va a poder moverse libremente por ahí. Pero la pena no es para la materia, la pena es para el espíritu. Ahora, en este conflicto en el que se encuentra el ser humano y que debe salir la humanidad de este mundo, por las buenas o por la justicia del universo. Porque aquí hay dos sectores, ¿no? Unos que infligen el dolor, lo causan, y los otros que lo reciben. Vamos a darle la oportunidad a nuestra hermana Zuli Alejandra Liscano Jaime, que tiene una pregunta al respecto, y vamos a permitir que quede para la historia, cuando la escuchen las generaciones futuras, de qué sucede con esa metafísica sobre la base de la pregunta que la hermana va a establecer. Buenas noches, amados hermanos. Buenas noches. Hermano mayor, ¿qué sucede con las personas que al momento de desencarnar quedan con ese dolor y ese resentimiento por todos los atropellos que han sufrido en el momento de su encarnación, o sea, en el momento de aquí, de estar encarnados? Amados hermanos, esta pregunta es suprema, sobre todo que nosotros estamos produciendo estas cátedras desde un territorio donde se ha desatado el odio. Y con el apoyo de nuestro amado hermano y maestro Josué, que bien sabemos es el guía de nuestra cátedra, como Augusto César Sandino. En nombre del gobierno del espiritismo está trabajando duro para llevar a esta nación a la finalización del conflicto
armado, social, político, económico, que sufre por más de 6 décadas. Y lo que necesitamos todos que han sufrido el efecto del conflicto en Colombia y, como hablamos para el mundo, el conflicto en el mundo. Y yo traigo a colación para darle respuesta a nuestra hermana Zulia Alejandra del texto Filosofía Enciclopédica Universal, tomo 2, o mejor, tomo 1, de noviembre 7 de 1911. La medium del momento que tuvo el maestro en su época, iniciando los primeros meses de la Escuela Magnética Espiritual de la Comunión Universal, fue nuestra hermana María Palacios. Y firma Joen. Vamos a ver quién es Joen dentro de lo que comunica este noviembre 7 de 1911. Se posesionó y se manifestó un espíritu que demostraba mucho agobio y no podía hablar. Se le indujo con amor y empezó a pronunciar palabras incoherentes y luego habló en griego antiguo. Por escritura se nos dijo, se llamó Joen, es griego. Yo, inspirado, le hablé de Antulio e hizo grandes manifestaciones de amor y veneración, y seguía pronunciando su nombre y clamando a la hermosa Iris, de la que hizo ademanes de repulsión. Ya en este camino pedí con un acto de fuerza psíquica y empezó a balbucear en español y dijo: sí, yo fui el discípulo predilecto de Antulio, el gran maestro. Su muerte me impresionó tanto que nació en mí un terrible odio a sus falsos jueces y a Iris, la famosamente hermosa de cuerpo y espíritu envenenado. Yo los odio porque hicieron la iniquidad en el gran maestro. Con Antulio lo oigo, llega hasta mí su voz. Sé que aquí me empujó. Perdona, me dice, y ahí te romperán los velos. Escucha de Antulio. Perdona, me dice, y ahí te romperán los velos. Lloraba y decía: maestro, yo te quiero demasiado, ¿cómo no voy a odiar a tus asesinos? Y me dices que perdone. ¿Qué cambio de mundo es este? Viendo su pena, le hice la historia de Jesús, el antes Antulio y Teresa de Jesús, aquella Iris, y admirado y convencido perdonó, y fue tan grande su admiración que ya no podía hablar de admiración, y dijo: volveré, los dos me llaman, a los dos los veo llenos de luz y de amor, corro a abrazarlos. Antulio Iris, y firma Joen. Y el maestro hace
un verso al respecto. Hasta el amor desmedido causa al espíritu penas. Amad sí, pero medidlo, porque la medida es buena, hasta del amor os digo. Bueno, ahora en términos generales a la pregunta de nuestra hermana. Los que han recibido el dolor, ¿no? O las consecuencias, mejor, los que han recibido las consecuencias del odio que viene de un sector sobre otro sector de la humanidad, sobre un ser humano, sobre su semejante. ¿Qué tan importante es para la reconciliación? Volvamos a la historia de Joén, Antulio e Iris. Amados hermanos, Antulio es antes de Sócrates. ¿Y cuánto tiene Sócrates de haber pasado por este mundo? Bueno, y Sócrates es siglos antes de Jesús de Nazaret. A la fecha, hace 26 siglos. Y Antulio, reitero, es antes de Sócrates. O sea que Joén llevaba guardado en su alma un odio contra quienes asesinaron a su maestro, a su amado maestro. Y él era el discípulo más amado de Antulio. Y vean ustedes, Antulio, como conocedor de la ley, él se quitó el problema de encima. Cuando le dijo a Iris, te perdono, se curó. Y ese te perdono lo llevó en el alma, y todavía debe llevarlo en el alma, de nuestra amada hermana Iris. Acudan al texto. Qué bonito, la historia que está ahí del te perdono, donde nos refleja la historia de un espíritu. Entonces, Antulio se curó del mal que le hicieron, no compró el tiquete del resentimiento. Te perdono, que es tan poderosa esa frase cuando se dice de lo más profundo de su ser, en estas épocas de reconciliación. Y esto que nos sirva a nosotros como retroalimentando de lo que ya hemos transitado por la terapéutica del amor. Para aquellos eventos en los que guardamos un resentimiento, salirle al paso a ese resentimiento con decirle, te perdono. Son memorias atascadas que tenemos en nuestra alma, que se convierten en una losa muy poderosa en nuestro subconsciente, y todo lo vemos oscuro por causa de esos resentimientos guardados. Y vean ustedes, no son resentimientos inclusive del momento, ¿no? Una mala mirada, qué sé yo, que me pusieron de mal genio hace unos segundos, no, de siglos, y algunos de cientos de siglos guardan esos resentimientos. Como el caso de yo, en más de 26 siglos, odiando a sus
consideraba los que habían asesinado a su maestro. Antulio no compró el tiquete, él se liberó de ese flagelo, el del odio, el del resentimiento. En el caso de Iris, a quien tanto odiaba, ella tocó piso, porque ella pudo haber, desde su estado en que se encontraba, dejarse haber llevado por el amor de su maestro, y quedó inoculada por el odio de los sacerdotes. Y en este caso, el te perdono lo llevó de existencia en existencia, y hasta que no tocó piso, no pudo levantarse. Y ya aproximándose a la época de Jesús, ella ansiaba ver a su amor, pero por mucho que quisiera su maestro mostrársele, el odio no, o el resentimiento, la cura que no llega, no permite ver teniéndolo ahí al frente suyo. Y hasta que ella no se perdonó a sí misma de ese hecho cometido tantos siglos atrás, no pudo ver la luz de su maestro. La vio, se reconcilió con su amado, con aquel que no quiso mejor reconocer un amor puro. Logró ver la luz. Dígase, póngale 20 siglos antes que Joven, y Joven todavía con ese resentimiento, ese odio. Entonces, no sé en el momento el nombre de la abuela de quien no perdonó a HH por el sufrimiento que le causó por haberle asesinado a su hijo o a sus hijos, qué sé yo. Pero le hablo a ella y le hablo a los que han recibido el flagelo de la violencia, para que se liberen, como lo hizo Joven en 1911, el 7 de noviembre de 1911, reconociendo que mantener ese resentimiento no le va a permitir evolucionar, crecer espiritualmente. Y menos en este momento tan delicado que usted, al desencarnar, no debe llevarse ningún resentimiento, y menos cargado de odio. Eso es una lápida, amados hermanos, más pesada de la que le van a poner cuando desencarne. Es como llevarla de babero, así como crece. El amor es la respuesta al odio. Y eso es lo que hacemos nosotros desde este punto del planeta, cuando abrimos cada cátedra, cuando usted la escucha. Pero a los necios, quienes no escuchan y no responden al amor, está la justicia, y es a la que nosotros dejamos siempre que terminamos una cátedra. Esto queda por cuenta de la justicia del universo.